momento regresamos. Hola, muy buenas noches, soy José Alonso Jacobo y les doy la bienvenida a Política en Corto. Continuamos platicando con los personajes de la vida pública nacional y del Estado de México. Y en esta ocasión vamos a platicar con Damián Cepeda, él es el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Muy buenas noches, gracias por esta plática. Muy buenas noches, con mucho gusto de estar aquí. Te saludo a ti, pues a todos los que nos están viendo. Estás recorriendo el país acompañando la candidatura de Ricardo Anaya Cortés, quien es el candidato del Frente PAN-PRD Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Seguramente has estado también al tanto de las noticias que han sucedido a nivel nacional, escenarios de violencia, jóvenes asesinados de manera trágica en Jalisco, pero también saqueos en el estado de Guerrero. ¿Este es el México que estás observando en estos recorridos? Sin duda alguna, México, su gobierno, digamos, no va bien, no ha estado a la altura de la responsabilidad que le fue encomendada. Ahí están las cifras, hemos pasado por el año más violento en la historia del país, 2017, cuando menos en la historia reciente, desde que se tiene registro de los homicidios como estadística oficial, 27% de incremento. Y desgraciadamente el primer trimestre sigue la misma tendencia a la alza. En términos de empleo, pues hay una precarización del salario, está por los suelos, la deuda pública por el cielo. En términos de corrupción, escándalo tras escándalo. Creo que es natural este rechazo que tiene el gobierno, o sea, el PRI pues se va a ir. Y hoy lo que estamos viendo en el país es una elección de cambio. Candidatos asesinados, gente que está sufriendo por ese tipo de violencia que te comento. El crimen organizado organiza hoy ya saqueos en tiendas comerciales como se dio en Arcelia Guerrero. Hay un fracaso de los gobiernos estatales, del gobierno federal, una mala coordinación. ¿Los ciudadanos también tienen razón de ello? Yo creo que el gobierno ha sido incapaz de darle el principal servicio que le tienen que dar a los ciudadanos, que es la seguridad, principal valor. Y siento que es momento de cambiar la estrategia. O sea, creo que fruto de todo ello es que va a haber un cambio. Y lo que hay que decidir es qué tipo de cambio quieres. Entrando en el tema de seguridad, pues con quien estamos compitiendo nosotros hoy en día es con Andrés Manuel López Obrador. Lo digo con profundo respeto para el resto de los contendientes, pero no tienen posibilidad real ya de ganar la elección. Esta contienda es de dos, entre Ricardo Anaya y Andrés Manuel. Y en el tema que tú me estás preguntando, que es seguridad, pues tenemos distintas visiones de cómo combatirlo. Andrés Manuel cree que con amnistía, que la amnistía significa perdón a los delitos, es decir, perdonar e indultar a delincuentes, él cree que así es como se va a recuperar la paz. Nosotros creemos que esto, además de ser inmoral y una verdadera locura, no funciona. Ya se probó en Colombia, claro. Fracasó, subió la violencia, se probó en El Salvador, fracasó. ¿Qué propone Ricardo Anaya? ¿Qué propone el Frente? Poner en el centro de los esfuerzos recuperar la paz, pero sí cambiar la estrategia. No andar a bala con las bandas, sino desarticularlas. No solo descabezarlas, que es lo que ha pasado en los últimos 2 sexenios. No solo ir tras el líder, que hay que ir tras él. Pero si nomás vas tras él, se pelean después los segundos y los terceros y genera más violencia. Necesitas desbaratar por completo a la banda, como lo hacen en Europa, como lo acaba de hacer Italia, con el ejemplo que puso Ricardo Anaya en el debate, ¿no? Que en un solo día dan un golpe brutal, sin una sola bala, 1,000 millones de pesos incautados, agarran al primero, al segundo, al tercero, a los funcionarios corruptos del gobierno, a los policías que estaban metidos, al que le lavaba el dinero y acaban con la banda. Ese es el cambio de enfoque que vamos a hacer. Pero este escenario de violencia, ¿no consideras que es un caldo de cultivo precisamente para esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador de otorgar la amnistía y generar un clima de paz? Creo que si la gente sabe que amnistía significa perdonar delitos, eso es lo que significa. Claro. Eso no genera paz. Y él lo plantea como un medio para llegar a la paz, digo, en su propia propuesta. Sí, déjame decirte porque creo que es un absurdo y una locura. Primero te repito, hay que voltear a ver la historia para no repetirla cuando es negativa. Esa misma idea loca la tuvieron en Colombia, con Pablo Escobar, que era el líder del capo de capos. Los más conocidos. Pactaron con él. ¿Y qué pasó? ¿Se acabó el problema? Mentira. Incrementó la violencia, incrementó el homicidio. Con los maras en El Salvador. ¿Se acabó el problema? No. No se puede pactar con el criminal. ¿Qué sí hay que hacer?
pues no andar en una estrategia de solo confrontar y buscar al líder, sino de desarticularlos, pegarles donde les duele, que es en la bolsa, inteligencia y acabar con las bandas. Pero el perdón, que es la amnistía, es perdón a los delincuentes. Pues déjame hacerte un ejercicio. ¿Cuáles son los delitos que más lastiman a la sociedad? Todos, pero los que más lastiman. Homicidio, secuestro, extorsión, violación, trata. ¿Cómo cuál de ellos te parece que merece el perdón del gobierno? Sí, claro. Yo le preguntaría si están de acuerdo un papá que le mataron a su hijo a que perdonen al delincuente y que no vaya a la cárcel y que siga matando gente. Si están de acuerdo a alguien que le secuestran a su padre o a su hermana en que perdonen al secuestrador, que seguramente va a seguir secuestrando, o al extorsionador, al que se atreve a tratar a personas, la trata de personas, ponerlas en el sexo servicio y demás. Perdón, pero no. Es una locura, eso no puede pasar. De hecho, pues es un planteamiento que se le hizo a Andrés Manuel. ¿Y contestó? Por supuesto que los dejó pendiente. No, pues es que es lo que está planteando. Lo que pasa es que le dice a cada quien lo que quiere escuchar. Va a un lugar y cree que eso es lo que quieren escuchar y lo dice. Va a otro lugar y dice, no, aquí no me va a ir bien, y no lo dice. Entonces, en la tele, en el debate, pues tenía cuadrado a los dos y no pudo definir posturas. Nos merecemos los mexicanos saber lo que está pensando un gobernante. Es peligrosísimo eso, por más que les moleste que digamos que es un peligro, es un peligro. Por supuesto que al recorrer el país no te sientes seguro. Sin duda alguna tengo un sentimiento de inseguridad como todos los mexicanos. Quienes nos conocen tanto a Ricardo como a un servidor saben que pues, andamos así nada más, sin nada, ¿no? Yo creo que pues así andan los mexicanos. No se vale que por tu posición traigas todo un esquema de protección. Sí cuando eres gobernante, no cuando eres un dirigente. Y sí, claro, pues, han entrado a robar a mi casa, en mi tierra, pues, te sientes ¿Lo has sufrido? ¿Lo has te vivido? sientes invadido. Y he sufrido también abuso de policías, fíjate. Okay. ¿No? Y he sufrido ataque de un gobierno autoritario también. ¿Tus candidatos te señalan que también ese temor? Digo, hay candidatos asesinados en Guerrero, no en todo el país, también hay que decirlo. Sin duda hay zonas donde no pueden entrar, casualmente solo entra Morena, por algo será. Zonas dominadas por el narcotráfico, por la delincuencia organizada. En algunos lugares sí. Pues yo creo que tiene que ver con este planteamiento de amnistía. Y hay zonas donde pues no puedes conseguir candidato por lo mismo, porque pues los amenazan o en fin. Pero es contra lo que estamos luchando. Vamos a cambiar este país. Yo soy un hombre de esperanza, pero también soy un hombre muy pragmático que sabe que las cosas suceden cuando alguien las hace. Y por eso estamos sumados en este proyecto que encabeza Ricardo para hacer que el cambio ocurra en México. ¿Cuál es el escenario que estás armando en esta campaña? Tomemos en cuenta que no solamente se va a elegir presidente de la República, también hay en juego gubernaturas, está en juego pues, la conformación del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, por primera vez de manera inédita, valga la redundancia, en la Ciudad de México se eligen alcaldes, antes eran jefes de gobierno. ¿Cuál es la expectativa de tu partido en primer lugar en gubernaturas y después a lo mejor me dices en términos legislativos? Mira, yo he aprendido a que no debes de poner un número por dos motivos. Primero, soy el dirigente de todos los panistas y creo que sería profundamente desmotivador y desleal decirle a un candidato, pues creemos que no vas a ganar. Eso no debe pasar. O sea, un dirigente tiene que estar ahí para apoyar pues, a todos los candidatos. Por supuesto que conozco de números. Yo lo que te pudiera decir es que en todas vamos a salir con el máximo de los esfuerzos. Nos va a ir mejor de lo que hoy estamos. Vamos a ratificar sin duda lo que ya tenemos y vamos a crecer. Y te puedo decir que en términos de legislativo vamos a tener como frente mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Ese es nuestro objetivo. Pero ¿ves a la sociedad preparada para un voto diferenciado? Tradicionalmente se recuerda el fenómeno del 2000 que cuando ganó un presidente, pues en cascada ganó espacios legislativos y presidencias. Yo creo que vamos a ganar la presidencia con Ricardo Anaya y vamos a ganar la mayoría del Congreso. A lo mejor para el presidente de la República les convence o hacen eco al llamado al voto útil por Ricardo Anaya, pero pues en términos locales no les convence. Yo decirte que respeto esa libertad que tienen los ciudadanos. Me parece un síntoma de una sociedad que está madurando, el que haya la diferenciación, pero nosotros les pedimos el respaldo no solo para el presidente de la República, sino para los integrantes del Congreso. ¿Por qué? Porque el planteamiento central de Ricardo Anaya y del Frente es hacer en México el primer gobierno de coalición en la historia. Y un gobierno de coalición se construye en el Congreso, en el Legislativo. Claro.
con la mayoría. Por eso necesitamos que voten por los candidatos del PAN, de PRD, de Movimiento Ciudadano, del Frente, para lograr en la Cámara de Diputados y Senadores establecer un gobierno de coalición. ¿Qué es esto? Una agenda muy puntual de compromisos que se registran y un esquema en donde se fortalece al Congreso y sirve de contrapeso real al presidente, es decir, acabar con el presidencialismo y pasar a un esquema, por ejemplo, de balances, como lo es el nombramiento de los secretarios. O sea, pues sí los propondrá el presidente, pero los va a ratificar el Congreso. Y si no cumplen el trabajo, los pueden quitar. Y eso te asegura que esté gente capaz en el gobierno, que es lo que queremos todos. Hablemos un poco de desarrollo económico. Al día de la entrevista se celebra el Día del Trabajo pues, a nivel mundial. En México específicamente hubo marchas y hay candidatos que están proponiendo que se eleve el salario mínimo. Seguramente has escuchado de esta propuesta. La tiene Ricardo Anaya. Claro. ¿Qué propone Anaya? Nosotros estamos proponiendo llegar a 190 pesos el salario mínimo a finales del sexenio y estamos proponiendo de arranque subirlo a 100 pesos. Paulatinamente lo vamos a ir ampliando. ¿Qué creemos? Primero, el salario promedio real es más alto, o sea, hay que decírselo a los mexicanos. Segundo, creemos que es justo que el mínimo que gane un mexicano sea suficiente para llegar a la línea de bienestar mínima, es decir, que no exista problema pues, para cubrir las necesidades básicas de una familia, de alimentación y de lo que requiera la familia. Y eso está hoy en día en México en el equivalente a 190 pesos. Por eso creemos que tenemos que subir hacia allá el salario y estamos en el compromiso de hacerlo paulatinamente para que no tenga un impacto inflacionario y que no tenga un impacto negativo en la economía del país. Seguramente has constatado la gran disparidad social en el país, estados de gran riqueza y estados muy pobres y otros pobreza extrema, rezagos sociales. En esta plataforma que presenta la coalición PAN-PRD Ciudadano, ¿es posible reducirla en 6 años? Yo creo que sí, sentar las bases y avanzar. Mira, no es casualidad, acaban de salir los datos del INEGI, ya estaban publicados los de 2017 y acaban de salir los del primer trimestre. ¿Cuáles son las entidades con mayor desarrollo? Las del Frente, las gobernadas por el PAN o por los partidos. Pero es una característica y tú puedes ver el incremento tan fuerte desde que se está gobernando ahí, sea en el pasado y que luego continuaron otros y luego para adelante, al grado tal que hoy los estados gobernados por el PAN y por el Frente crecen hasta 7 veces más que los estados gobernados por el PRI. No es casualidad, es porque se entiende la visión de que la tarea del gobierno en materia económica es generar las condiciones de competitividad para que las empresas puedan generar desarrollo, empleo, y entonces la gente pues tenga un empleo bien pagado. O sea, y para eso es importantísimo, por ejemplo, la certeza jurídica. Por eso, cuando escuchas un candidato como Andrés Manuel López Obrador hablar de que porque se le antoja va a cancelar un proyecto como el del aeropuerto, que más allá del aeropuerto en sí mismo es lo que le costaría al país 120 mil millones de pesos, miles de empleos tirados a la basura, el mensaje negativo a los mercados de que un gobernante, dependiendo de cómo se levante, puede cancelar o no un proyecto, pues es terrible. Por eso estamos luchando nosotros para impulsar un proyecto que dé respeto a las libertades, a la inversión, que entienda, como hoy los gobiernos locales, que el desarrollo económico es la manera de acabar con la pobreza, y ahora eso queremos hacerlo a nivel nacional. Para ir tomando la charla, que te agradecemos, es inevitable hablar de Andrés Manuel López Obrador, lo hacen ustedes, lo hacen los medios de comunicación, lo hacen los analistas. Es puntero, Andrés Manuel, pero lo vamos a alcanzar. Andrés Manuel y lo vamos a ganar. dice en Veracruz, ante la posibilidad de un acuerdo entre sus rivales, les pido aceptar la realidad, respetar la elección y perder con dignidad. Se nota que no está nervioso, ¿verdad? ¿Es un discurso egocéntrico, mesiánico? Yo creo que está ensoberbiado, creo que así llegó al debate y por eso le fue como le fue, porque la soberbia es muy mala consejera. Creo que así lo trae, creo que se siente presidente, pero no es presidente. Ya perdió 2 veces, va a perder una tercera ocasión, porque la gran mayoría de los mexicanos no comparte su visión de ideas antiguas, fracasadas, que tiene para el país. Lo vamos a alcanzar, le vamos a ganar, lo vamos a rebasar y vamos a cambiar este país. Ahí mismo en Veracruz habla de una serie de reuniones entre Ricardo Anaya y empresarios del país, como Germán Larrea, como Alberto Valleres, una serie de empresarios cercanos. Él dice al gobierno en turno federal y que ya están pactando con el gobierno de No habrá pacto popular, lo que sí es un llamado a los ciudadanos de bien
a todos los que de buena fe quieren cambiar México, que los hay en todos los partidos, a que nos sumemos con el único que le puede ganar a Andrés Manuel. Lo que Andrés Manuel está planteando y sus consejeros y su equipo es peligrosísimo. O sea, estamos viendo todas las señales de un gobierno autoritario que quiere tener controlado todos los órganos de poder, como el caso de la Fiscalía, por eso no quiere la Fiscalía Autónoma, que se enoja cuando la sociedad civil le hace propuestas genuinas. Está proponiendo la sociedad civil una Fiscalía Autónoma independiente porque estamos cansados de la corrupción y el señor dice, se quieren apoderar a la sociedad civil del gobierno, no lo voy a permitir. O sea, es su enemigo el que piensa distinto, perdón, pero no. Y esto de Taibo II, de expropiar empresas, híjole, no lo vamos a permitir. Sí, ha sido una postura criticada. Vamos a cambiar este país, te lo digo, estoy convencido y lo vamos a hacer con Ricardo ¿El Anaya. respaldo de las cúpulas empresariales es determinante en una elección presidencial? No, yo creo que todos los sectores. O sea, México está conformado desde que el gran empresario al microempresario, desde el ciudadano que trabaja en un lugar hasta la ama de casa, de la ama de casa que hace un gran trabajo, esfuerzo por educar a sus hijos, por sacar el trabajo del hogar, a la mamá trabajadora que a su vez también está esforzándose en un trabajo, al abuelo ya retirado. Todos somos México y somos un mosaico plural de ideas. Lo que hay que hacer es reconocer la diversidad y encontrar un punto en común. Así es que yo te digo, con el respaldo de todos vamos a ganar. Ya la última, hubo una decisión para que particulares puedan comprar spots, el tema concretamente de niños que pueden estar promocionándose para que se promocione la reforma educativa. Esto hay quienes consideran que es un antecedente y que puede haber otros organismos de la sociedad no gubernamental que puedan comprar espacios. Mira, yo soy respetuoso de las decisiones de los órganos. Decirte que yo creo en un modelo mucho más flexible, ¿no? Creo que la libertad de expresión es algo que se debe de promover. No creo en estos esquemas de prohibiciones, pero hoy la ley lo que marca lo vamos a respetar. Nosotros no podemos comprar, solo tenemos los tiempos del Estado y así estamos compitiendo. Muchas gracias. Hombre, gracias a ti. En un momento regresamos. Continuamos con más. Les compartía las siguientes reflexiones. Es una realidad hoy, particularmente después del debate, en donde sin duda alguna creo que cualquier persona que con objetividad lo haya visto, pues reconocemos que Ricardo Anaya fue el claro triunfador por su claridad de ideas, por su preparación, inteligencia, profesionalismo, pero particularmente porque contrastó visiones entre quienes hoy tenemos la posibilidad de ganar la presidencia de la República, que es el proyecto del Frente, con Ricardo Anaya, que integra al PAN, al PRD y al Movimiento Ciudadano y principalmente a la sociedad civil, y por supuesto también Andrés Manuel López Obrador, que son los dos proyectos que tienen posibilidad real. Yo les decía que hoy la realidad son dos cosas. La primera es una elección de cambio. O sea, va a haber un cambio el próximo 1 de julio. Hay un 84% de la población que rechaza al gobierno y al partido en el gobierno por sus resultados. Y el gran dilema aquí es qué tipo de cambio va a tener México. Y esa es la decisión que tiene en sus manos los millones de mexicanos que vamos a emitir nuestro voto. Por un lado, Andrés Manuel López Obrador con una visión, a nuestro juicio, de ideas anticuadas, de ideas que ya se han probado y han fracasado para el país, y por otro lado, el proyecto de coalición del Frente, con Ricardo Anaya a la cabeza, que plantea soluciones modernas, innovadoras a los problemas de México de hoy, pero principalmente preparar a México para los retos del futuro. Hoy estamos haciendo un llamado muy puntual, partiendo de que el
único proyecto que tiene la posibilidad real, hoy por hoy, de ganarle a Andrés Manuel López Obrador, se llama Ricardo Anaya y la Coalición por México al frente. Estamos haciendo un llamado al voto útil y a establecer en México una segunda vuelta en los hechos, una segunda vuelta electoral de facto. Y para ello le hacemos un llamado, aclaro, a los ciudadanos y a los simpatizantes de bien, que de buena fe estaban impulsando otros proyectos políticos, que hoy saben que no tienen ya posibilidad real de que sus candidatos o candidatas ganen esta elección, a sumarse en un proyecto incluyente que reconoce la diversidad de ideas, que entiende que una sola persona no va a hacer posible el cambio en México, sino que se requiere sumar voluntades entre todos aquellos que querramos cambiar a nuestro país, que es Ricardo Anaya y es el proyecto del Frente. ¿Qué ofrecemos? Un gobierno de coalición, el primer gobierno de coalición en México, que parta de la suma de voluntades, que entienda que México es un mosaico plural de ideas y que el reto que tenemos los mexicanos es encontrar los puntos en común, los objetivos, para mejorar nuestra economía, combatir la corrupción, combatir la inseguridad. Nosotros creemos que es positivo el modelo de la segunda vuelta. Lamentablemente en México no existe legalmente la figura. Hemos impulsado por años esta figura. ¿Cómo funciona la segunda vuelta? Funciona en países modernos que tienen democracias más avanzadas que las nuestras. Y lo que pasa en esos países es que en una primera ronda participan pues todos los candidatos que gusten, en este caso son 5. Y en una segunda ronda, digamos, hay una elección, se descartan todos aquellos que no sean los 2 punteros, los finalistas, y esto hace que se vayan a una segunda elección en donde los miembros de ese país, los ciudadanos, pueden escoger entre 2 proyectos, entre 2 visiones de país, con cuál están de acuerdo. Y esto, además de impulsar gobiernos más legitimados, porque cuentan con el voto de la mayoría de los miembros de ese país, también evita tener posturas radicales y te invita a construir proyectos de suma de esfuerzos. Por eso nosotros creemos que vale la pena hacer una segunda vuelta en los hechos, de facto en México. No existe legalmente, pero hoy el llamado es a los simpatizantes de otros partidos, de otros proyectos, a reconocer lo que es una realidad. Ya no hay, salvo 2 proyectos que puedan ganar esta elección. Uno es Andrés Manuel López Obrador, el otro se llama Ricardo Anaya, es el candidato del Frente, y nosotros lo que invitamos es a sumarnos todos aquellos que formamos parte de casi el 70% de los mexicanos que no compartimos la visión anticuada, retrógrada y debo decir peligrosa que está planteando Andrés Manuel López Obrador para este país. Porque después de casi 18 años en campaña, casi el 70% de los mexicanos rechazan esa visión y tienen un porqué. Y con esto entro al segundo tema que quería yo pronunciar. En esta nueva etapa en donde estamos convencidos de que podemos ganar la elección y estamos claros de que hay solo 2 proyectos que tienen esa posibilidad, nos vamos a dedicar a contrastar visiones. Nos vamos a dedicar en la campaña de la Coalición por México al Frente de Ricardo Anaya a mostrarle a los ciudadanos qué representa este gobierno de coalición, cómo sería, qué pensamos en los distintos temas y sobre todo contrastarnos con la visión de nuestro competidor, que es Andrés Manuel López Obrador. Y yo les ponía 3 ejemplos. Son proyectos bien distintos. En seguridad, él plantea amnistía. Amnistía significa, según el diccionario y según la ley, perdonar delitos, indultar, perdonar a los delincuentes. Digan lo que digan sus voceros, esa es la definición legal y ese es el planteamiento que está haciendo. Mi pregunta sería, si la violencia la está generando en México, los homicidios dolosos, fruto del crimen organizado, los secuestros, las extorsiones, la trata, principalmente, ¿como cuál de estos delitos cree que vale la pena perdonar a los delincuentes? Es una locura, es inmoral y además no funciona. Ya se probó en Colombia, ya se probó en Salvador y fracasó. Nosotros, por nuestra parte, planteamos poner en el centro el objetivo recuperar la paz de los mexicanos. ¿Cómo? Sin perdón, por supuesto,
pero con una estrategia de mucha más inteligencia y menos bala. Tenemos que desarticular las bandas criminales, particularmente pegarles donde les duele, que es en el bolsillo, en recursos financieros. Segundo ejemplo, combate a la corrupción. Mientras él plantea que con el solo ejemplo de que llegue él se va a acabar la corrupción, nosotros lo que decimos es, pues ya gobernó la Ciudad de México y eso no pasó. De hecho, y esto se lo digo principalmente a los jóvenes que no conocen esta historia, su principal círculo, todo tuvo problemas de corrupción. Su secretario particular y brazo derecho y futuro, que fue coordinador en la Asamblea Legislativa, lo agarraron con fajos de billetes. Su secretario de Finanzas y sus principales delegados más cercanos. ¿Nosotros qué planteamos? Entendemos que para combatir la corrupción se requieren fortalecer instituciones. Por eso planteamos la eliminación del fuero y una Fiscalía General autónoma e independiente, apartidista, que no dependa del presidente de la República y que cometa quien cometa el delito lo combata. Tercero, en democracia, en régimen de gobierno. Él plantea la visión presidencialista que cree que debe estar concentrado el poder y que todos los demás deben de ser subordinados. Ejemplo, su plan de nación establece que él quiere poner al próximo fiscal, al próximo procurador. Nosotros entendemos que necesitamos ser un gobierno de suma de esfuerzos, que el reto que tiene México es mucho más grande que una sola persona y por eso planteamos un gobierno de coalición. El primer gobierno de coalición para México, que inspirado en lo que está sucediendo en Alemania, donde Merkel lleva 3 gobiernos de coalición y ha llevado a Alemania a ser un ejemplo, no nada más en Europa, sino en el mundo, inspirados en lo que pasó en Chile, que se sumaron partidos políticos similares a los nuestros y derrocaron al dictador Pinochet hace ya algunas décadas y entraron a un periodo de casi 20 años de crecimiento económico por arriba del 6%, por ejemplo. Inspirado en esos ejemplos, establezcamos en México el primer gobierno de coalición que sume esfuerzos entre todas las visiones, que encuentre los puntos en común. Esos son algunos contrastes que nosotros estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo y por los cuales decimos, el futuro de México lo tenemos que empezar a construir hoy y pasa por impulsar a un hombre honesto, íntegro, que entiende muy bien que la suma de esfuerzos es lo que va a dar resultados, que se llama Ricardo Anaya y que es el candidato de Por México al frente. Decirles por último que para poder lograr el cambio que estamos buscando para México, requerimos hacer realidad ese gobierno de coalición. Y para hacer realidad ese gobierno de coalición necesitamos mayoría en las cámaras. Por eso yo hoy le quiero pedir el respaldo a todos los ciudadanos a través de su conducto del Estado de México para la fórmula al Senado, por supuesto, que aquí nos acompaña Fernanda, para nuestros candidatos a diputados que nos acompañan también, para poder tener esa mayoría estable juntos y lograr cambiar nuestro país. Es por eso que hoy yo les vengo a decir que estamos invitando a todos los ciudadanos de bien. Andrés Manuel tiene 18 años en campaña, pero hay un 70% de la gente, que no comparte su visión de país. Hoy el llamado que estamos haciendo es a que invitemos a todos los ciudadanos de bien que hayan querido apoyar a cualquier proyecto, a que nos sumemos con la única persona que puede ganar esta elección y que puede cambiar el país, que se llama Ricardo Anaya. Ojo, que no nos quieran engañar. No estamos planteando un pacto con el gobierno. Nosotros somos de oposición y queremos cambiar el gobierno. Ojo, no estamos planteando un pacto popular. Estamos invitando a la gente de bien, que la hay en todos lados, que genuinamente quiera cambiar México, que había escogido otra opción, a que hoy haga una pausa en el camino y haga una reflexión y diga, ¿quién puede ganar? ¿Quién puede transformar a México? ¿Quién nos puede llevar a un México mejor? La respuesta es Ricardo Anaya. Ese es el llamado que hoy les estamos haciendo a todos.